Despreciado fue y desechado. Vamos a prepararnos para estudiar la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a hablar acerca de un tema que se expuso también en la red de predicadores allá en San Luis. Vamos a estudiar este tema que fue expuesto por nuestro hermano Abel Valdés, hablando acerca de la autonomía en la iglesia, hablando acerca de las cosas que son y que no son la autonomía dentro de la iglesia según la palabra de nuestro Dios. Porque podemos tener conceptos de acuerdo a lo que nosotros entendemos, pensamos, suponemos que debe de ser la autonomía dentro de la iglesia. Pero realmente lo que nos interesa es no lo que yo piense, lo que usted piense, sino qué dice la palabra acerca de este asunto. Y debemos de decir por entrada que no hay esta palabra dentro de la Biblia. La palabra autonomía, como muchas otras palabras, no están dentro de la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, sí existe el concepto. Encontramos que la iglesia practicó la autonomía. La iglesia del primer siglo practicó la autonomía y encontramos el concepto de esta palabra según la palabra de nuestro Dios. Este término, lo que significa esta palabra autonomía, es autogobierno, es la capacidad de gobernarse a sí mismo de una manera libre. Que nosotros podamos tener esa libertad de decidir qué hacer o qué no hacer. Eso habla de autonomía. Entonces, esta palabra viene de dos vocablos: auto, que significa a sí mismo, y nomos, que es gobierno. Esto es ley, son normas. Entonces, es la capacidad que podemos tener de gobernarnos a nosotros mismos. Y esto, por supuesto, aplica a la iglesia de nuestro Dios. Vamos a estudiar hoy en esta mañana qué dice la palabra de Dios acerca de la autonomía. Y hablar de autonomía en la iglesia es algo muy necesario. De verdad es algo que vamos a estar tocando. Ustedes lo van a estar escuchando muy constantemente a partir de lo que resta de este año y el año que sigue. Vamos a estar escuchando acerca de temas sobre la autonomía. Porque hablar de autonomía es hablar de organización. No puede existir autonomía dentro de la iglesia. No puede existir este autogobierno cuando la iglesia no está organizada. Entonces necesita que haya una organización, y esto es algo bíblico según la palabra de nuestro Dios. Encontramos que esto es algo necesario para que podamos funcionar. Hablando de la organización de la iglesia, según lo que encontramos en Efesios, encontramos en Corintios, encontramos en varias partes de la palabra de nuestro Dios, donde hay una organización que debe de existir dentro de la iglesia para que tenga la capacidad de autogobernarse y de verdad podamos ser eficientes en ello. Entonces tenemos ahí a nuestro Dios que está por encima de todos, es el supremo. Luego tenemos a Cristo, que donde dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan estos discípulos, enseñen lo que yo les mando, y van a estar ustedes cumpliendo con esta misión. Vamos a hablar más adelante acerca de estas situaciones de la misión de la iglesia aquí en la tierra. Pero tenemos a Cristo, que según la carta a los Efesios, Dios lo dio como cabeza en todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza, Él es el supremo, Él es el que está gobernando todo su cuerpo, que es la iglesia del Señor. Luego Cristo, siendo Jesús, siendo el Cristo, siendo cabeza, siendo rey, siendo Señor, siendo el maestro, Él delega esta responsabilidad o esta autoridad a los apóstoles. Los apóstoles fueron los que estuvieron recibiendo esta autoridad, el poder del Espíritu de Dios, la inspiración divina, para poder transmitir esto también a otros. Entonces encontramos aquí, los apóstoles fueron llamados así también embajadores, fueron puestos como los que estuvieron llevando el evangelio a todas partes, y por supuesto no solamente estos 12, sino que muchos más también fueron enviados. Y en esta palabra también entra, esta palabra de apóstol, también entra la palabra enviado. Según Bernabé, también era reconocido como apóstol en el sentido de enviado. Luego tenemos ahí, dice la palabra de nuestro Dios, los ancianos. Estos son los que tienen la autoridad dentro de la iglesia local. En la iglesia local tiene que haber esta organización, y los que están gobernando la iglesia son los ancianos.
no es toda la congregación, son los ancianos los encargados de gobernar a la iglesia. Entonces, esto es lo que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Luego tenemos ahí los evangelistas, los diáconos y la membresía de la iglesia. Al final de cuentas, todos somos miembros, todos somos importantes, todos hacemos nuestra función, pero Dios ha dejado una organización para que la iglesia pueda funcionar. Entonces, hablar de autonomía es hablar de organización. No podemos hablar de autogobierno si no hay una organización, si no hay quien esté gobernando, según la palabra de Dios, la iglesia. De alguna manera hay líderes en las congregaciones que están funcionando, pero lo óptimo, lo ideal, según el plan de Dios, es que existan ancianos, diáconos y evangelistas. ¿Dónde dice esto? En carta a los Efesios, capítulo 4, versículo del 11 al 16, dice: y él mismo, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el plan de nuestro Dios. Esto es lo que dice ahí la palabra, hablando acerca de que Cristo es la cabeza, y dice que Él primero descendió a las partes más bajas, hablando de que se hizo hombre, siendo Dios, siendo el Eterno, vino a hacerse hombre, anduvo entre nosotros y luego sube a lo alto y da dones a los hombres, hablando de esta manera, diciendo, y Él mismo constituye. No es la iglesia la que estuvo haciendo esta organización. No es un plan humano lo que se está llevando a cabo, sino que es lo que Dios planeó. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que la iglesia pueda estar bien alimentada, pueda estar bien unida, bien concertada los unos con los otros y podamos trabajar en equipo, en conjunto. Eso es lo que Dios planeó, y por eso cuando nosotros vemos esta situación de la autonomía, necesitamos nosotros organizarnos dentro de la iglesia. Esta organización está presente en cada congregación. Cada congregación necesita tener esta organización. No es que una congregación se organice y entonces esta congregación organizada va a liderar a todas las que no están organizadas. No funciona así. Según el plan de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23, Lucas, narrando acerca de lo que estaba ocurriendo en los viajes del apóstol Pablo, dice ahí, de esta manera, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cada iglesia, cada congregación necesita tener su propia organización. En cada congregación debe de haber ancianos, debe de haber diáconos, evangelistas y maestros. Esto es algo que no puede faltar para poder gobernarse a sí misma la iglesia. Para que pueda tener este gobierno, según lo que dice la palabra, porque esto es lo que está hablando en Timoteo, habla de que debe de gobernar. Por eso se requiere todas estas cosas que pide la palabra de nuestro Dios. Así de que los ancianos, los pastores, los obispos, que es el mismo oficio, solamente pueden tener autoridad, pueden gobernar solamente en la congregación donde ellos son nombrados. Nada más ahí. No pueden estar gobernando en otras congregaciones. Son ancianos en este lugar, se valoran como ancianos en este lugar y allí es donde ejercen su pastorado. No pueden estar gobernando en otras congregaciones. Aunque sea la misma iglesia, no puede estar sucediendo esto.
Eso es lo que dice la palabra en los pasajes donde encontramos acerca del trabajo de los ancianos. Así es de que los ancianos deben de estar llenando ciertos requerimientos. Por eso son elegidos de entre la congregación. No es que venga alguien de fuera y entonces diga, pues bien, se le voy a presentar a este hermano, él ha ejercido su ancianato en otros lugares muy eficientemente, entonces él va a ser el anciano aquí en esta congregación. No, tiene que ser elegido de entre la misma congregación, y esto es bien importante, porque el pastor debe de conocer a las ovejas. Si no conoce las ovejas, no va a poder hacer un buen oficio de pastor. Lo mismo sucede, las ovejas deben de tener confianza en el pastor, porque de otra manera no van a dejarse guiar por ese pastor, no van a escuchar su voz, va a haber conflicto, va a haber fricciones entre el pastor y en la iglesia. Por eso se necesita que haya esa sincronía y que el pastor, el obispo o el anciano sea elegido de entre la misma congregación. ¿Quién lo elige? La congregación. Puede alguien proponerlo, puede incluso proponerse, pero la congregación es la que va a decidir si es o no anciano, si es o no el pastor dentro de la iglesia. Esto es algo que según encontramos en la palabra, en la carta a Tito, capítulo 1 y versículo 5, tenemos como el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta, en la isla de Creta, y dice así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué encontramos aquí? ¿Tito era de la ciudad o de la isla de Creta? No, no era de ella. Pero Pablo lo dejó allí con el propósito de que él ayudara a las congregaciones de esa isla a establecer ancianos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros incluso podemos pedir ayuda para poder establecer ancianos en nuestra congregación. Podemos hacer eso, solicitar la ayuda para poder establecer ancianos aquí en la congregación. Pero no que nosotros aceptemos que venga un anciano de fuera para poder establecerse como pastor dentro de la congregación. O pastores, que ya estaremos hablando de esto, que debe de ser una pluralidad de pastores. Ahora, en este asunto realmente no se viola la autonomía cuando alguien de fuera viene y nos ayuda para poder establecer ancianos, para poder estar teniendo esta organización en la iglesia, porque no está estableciendo los ancianos de acuerdo a sus propios criterios, sino que estaría estableciendo al anciano o a los pastores de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 7, donde dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito, Timoteo, el apóstol Pablo, no iban a establecer a hermanos como ancianos de la iglesia según sus propios pensamientos. Es que este me cae bien, esta hermana ya tiene mucho tiempo en la iglesia, es que por derecho de antigüedad ella va a ser anciano, ella tiene la edad, entonces puede llegar a ser anciano. Hacer un grupo de ancianos de acuerdo a sus propios pensamientos. No, dice, para que pueda ejercer el pastorado, para que pueda hacer el trabajo de obispo, que es supervisor, para que pueda hacer el trabajo de anciano, que es el consejero, el que está ahí al pendiente, se necesita que tenga todos estos requerimientos para que haga un buen trabajo. No cualquier hermano, nada más porque le llegó la edad, bueno, pues ya, como si estuviéramos teniendo solamente ese requerimiento. Dice aquí, esto es lo que debe de tener. Entonces, cuando llegaba alguien de fuera a ayudar a la congregación a establecer ancianos, no violaba la autonomía porque estaba usando la palabra de nuestro Dios, estaba usando lo que el Espíritu Santo estaba inspirando y entonces aplicaban eso dentro de la congregación.
Esto es algo necesario porque una iglesia organizada puede hacer un trabajo más efectivo, un trabajo que rinda, que dé frutos. Cuando tenemos los pastores que están al cuidado del rebaño, cuando tenemos el evangelista que se encarga de presentar el evangelio, traer gente nueva, y luego los pastores lo están instruyendo, luego tenemos maestros para que pueda hacer el trabajo de predicar a la congregación y estén velando por ellos, luego tenemos diáconos que están viendo por las necesidades físicas y materiales de la congregación. ¿Qué creen? El trabajo se divide, y entonces un trabajo que se divide puede dar mejores resultados, porque cada quien se encarga de su tarea. Si hablamos de una fábrica de zapatos y usted tiene que estar, una sola persona, tiene que estar recibiendo las pieles y luego haciendo los rollos y luego estar, en este caso los pliegos, se llaman, haciendo los pliegos, luego llevarlos al suaje y luego rayarlos y después se va a la máquina a pespuntar y luego se va a la máquina de montado y luego se regresa a adornar. Pues imagínense para cuándo va a terminar un par de zapatos. Por eso hay quienes están recibiendo, quienes están en el almacén y se encarga de eso. Nada más, recibe, cuenta, está ahí en existencia, todo cuadra, coincide y está entregando material a los que piden. Los que están en el suaje, nada más se encargan de eso acá, es decir, cortar las piezas para armar los zapatos. Los que están en el área del rayado, nada más rayan para que los pespuntadores reciban ya el corte rayado y puedan armar el zapato. Y si lo quiere hablar de la construcción, también es lo mismo. No pensamos que el maestro esté bajando el material, esté acarreándose los bloques, que esté preparando la pasta, luego se la arrime, esté subiendo los bloques y esté colocándolos. Se va a cansar para cuando termine la barda. En cambio, si tiene alguien que esté recibiendo, otro que esté preparando, otro que esté arrimando bloques y él se encarga solo de colocarlos, más eficiente. Eso es lo mismo en la iglesia. Si cada quien se ocupa de su área, la iglesia se vuelve productiva. Entonces vamos a poder tener un mejor desarrollo, vamos a ser eficientes y entonces vamos a disfrutar de todas estas cosas. Trabajamos en armonía y la iglesia, siendo autónoma, entonces puede decidir, por ejemplo, enviar predicadores. Esto es algo que una iglesia organizada puede decidir. Por ejemplo, vemos en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 23 al 26, dice así la palabra en nuestro libro de los Hechos, capítulo 11, del 23 al 26. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos para que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Encontramos ahí, en esta parte, había visto que en Antioquía se estaba predicando la palabra de Dios. Dice que unos discípulos fueron y le predicaron a los griegos. Entonces los griegos empezaron a congregarse, se bautizaron y empezaron a congregarse y enviaron de Jerusalén, que era una iglesia que tenía ancianos, que estaba allí Jacobo, el hermano del Señor, Santiago como lo conocemos en su carta, estaba allí en Jerusalén. Entonces envían a Bernabé. Cuando llega Bernabé a la ciudad de Antioquía, se congrega con la iglesia y entonces lo enviaron para allá. Ve lo que está sucediendo en Antioquía. Una iglesia organizada envió. No tuvieron que ir los apóstoles, ni tuvieron que ir los ancianos. Ellos estuvieron allí en Jerusalén. Enviaron a Bernabé como evangelista. Dijeron, ve a ver qué sucede allá en Antioquía. Entonces llegó, vio la gracia de Dios, cómo estaban reunidos judíos y gentiles, y dijeron, esto es algo muy bueno. Entonces, ¿qué hace? Busca un compañero. Tiene esta libertad para poder accionar. Va por Saulo y lo traen, se congregan allí todo un año en Antioquía y empiezan a predicar. Y dice, mucha gente creyó por la predicación de estos dos hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Una iglesia organizada tiene la facultad de gobernarse y decir, vamos a enviar a tal hermano para que haga esta obra de evangelismo. Una iglesia organizada siempre va a tener personas capacitadas, porque el evangelista va a estar haciendo su trabajo de traer gente nueva y los ancianos y maestros van a ocuparse de instruirlos. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber siempre material dispuesto y no va a haber deficiencia en este sentido. ¿Qué sucedía con la iglesia
Según leemos allí en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, fíjense ya, una iglesia que comenzó, y se había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entre ellos estaba Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, les dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra en la que los he llamado. Entonces dice, ayudando a ellos y poniendo las manos, los despidieron. Esto es lo que sucedía cuando hay una iglesia organizada. Entonces va a haber siempre personas preparadas. Ahí mencionan a estos hermanos, y pues imagínense, maestros de la talla de Saulo de Tarso, de Bernabé, eran personas preparadas. ¿Por qué? Porque estaban organizados ahí. Entonces había este semillero, estaban preparados de tal manera que Antioquía la podemos ver como una iglesia que estuvo enviando a muchos hermanos a predicar a otras partes. Una iglesia que se organiza es una iglesia que es eficiente. Ahora, esto pareciera, vamos a hablar de los ancianos o de la autonomía. Es que va de la mano en la organización de la iglesia con la autonomía. No podemos hablar de la autonomía, que es autogobierno, si la iglesia no está organizada. Para poder hablar de la autonomía de la iglesia, tiene que estar la iglesia organizada. Cuidemos entonces de no malentender la autonomía, porque de verdad sí hubo algunos casos donde la autonomía se violó en la palabra de nuestro Dios, en la historia de la iglesia primitiva, pero fueron pocos casos donde se menciona como una violación de la autonomía. Una de ellas fue allá en Hechos, en el capítulo 15, en los primeros versículos, donde se encuentra allí el concilio de Jerusalén. Y no es el concilio precisamente la violación de la autonomía, sino lo que llevó a ese concilio. Dicen los versículos 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Van a Jerusalén, exponen el caso y dicen que estaban allí Jacobo, el apóstol Pedro, estaba Alejandro, estaban otros hermanos ahí reunidos para poder tratar el asunto. ¿Por qué razón? La autonomía se viola cuando se trata de imponer algo. Esto es precisamente lo que hacían los escribas y fariseos. Dice, ellos ponen pesadas cargas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo intentan moverlas. ¿Qué sucedía con estos hermanos? Dicen que había algunos que eran de la iglesia, y entonces cuando los gentiles se bautizaban, pues los gentiles no tenían ni que circuncidarse, ni que guardar la ley. Entonces decían estos hermanos: si ustedes no se circuncidan según el rito de Moisés y no guardan la ley, entonces no pueden ser salvos. Esto es algo que pues Pablo, podemos pensar nada más. Pablo, cuando nos presentó el Evangelio, Bernabé, no nos dijeron nada de esto. Los que nos evangelizaron dijeron: pues creen en Señor Jesucristo, hicimos nuestros pasos, nos bautizamos, dijeron que con eso era suficiente. Ahora vienen estos hermanos, inquietan a la iglesia y dicen: si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y meten esa duda. Esto puede causar un problema dentro de la iglesia, y es por eso que es necesario llevar el caso a los apóstoles para que puedan tratar el asunto. Estaban ellos viendo, Bernabé, Pablo dan su versión de cómo se dieron las cosas, y Pedro, recordemos esto, en el concilio Pedro dice: por mi predicación el Señor me mostró que los gentiles también podían tener acceso a la salvación. Así es de que no les impongamos más cargas, que se abstengan de 4 cosas: de fornicación, de ahogado, de los sacrificados a los ídolos y de comer sangre. Y con estas 4 cosas tenemos comunión. No tienen que circuncidarse, no tienen que guardar la ley, que hagan esto y estamos en paz, judíos cristianos y gentiles cristianos. Se violó la autonomía en la parte donde los
judíos querían imponer estas cargas o esta carga de la circuncisión sobre los gentiles. El apóstol Pablo explica más adelante de una manera muy amplia que la circuncisión nada es, ya nada vale, porque era la señal de un pacto que Dios había quitado por medio de Jesucristo y había establecido un nuevo pacto y ahora ya no se necesitaba la circuncisión como señal del antiguo pacto. Este asunto, bueno, fue discutido, se establecen estas condiciones de comunión y fue lo que arregló la situación. Otro caso que también estuvo o puede considerarse como un caso de violación a la autonomía es el caso de 3 de Juan, versículos 9 y 10, donde habla acerca de un hermano llamado Diótrefes. Dice ahí 3 de Juan, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es un caso, claro, de una violación a la autonomía de la iglesia. ¿Quién la estaba violando? El que estaba dentro. ¿Por qué razón? Porque cuando los apóstoles escribían alguna carta, les hablaban algo, les mencionaban algo, Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero podemos entender que estas cartas no llegaban a la congregación. Diótrefes las recibía y no se las hacía llegar. Y luego dice, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar, este es el problema, le gustaba tener el primado, le gustaba tener el protagonismo. Este era el problema. Dice, ellos, no nos reciben. Y por esta causa, si yo voy, no quiero recibir las cartas, no quiero recibir las instrucciones, está hablando del apóstol Juan. Entonces dice, no nos quiere recibir por carta, bueno, yo voy a ir. Y le voy a recordar las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Más o menos como denigrando su autoridad, diciendo aquí nadie más va a entrar, aquí nosotros nos mandamos, aquí nosotros decidimos, aquí nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer o no hacer y no necesitamos que nadie venga a meterse en nuestra congregación. Entonces dice, yo voy a recordarle las cosas que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, palabras malintencionadas. Luego dice, y no contento con no recibir y no recibir a los que enviamos, dice, si alguno de la congregación dice, bueno, ¿sabes qué? Pues tú de otra vez, tú puedes pensar esto, pero nosotros no pensamos así, son nuestros hermanos, los vamos a recibir, vamos a estar con ellos, dice, no se los permite. Les está prohibiendo rechazar a esta autoridad apostólica. Dice, no se los permite. Les prohíbe que lo reciban. Y si acaso alguien se quiere rebelar, pues el último recurso que quedaba es, si alguno recibe a estos hermanos, va a quedar excomulgado. Entonces, esta era la situación que se estaba viviendo, donde a Diótrefes no le gustaba esto. Porque si él llegaba, más o menos, hubo algunos casos, por ejemplo el mago, Simón el mago, donde él se hacía pasar por uno grande, por alguien grande, pero llega Felipe, anuncia el evangelio, grandes prodigios y maravillas, y entonces él quiere seguir teniendo el primado. Él quería seguirse haciéndose pasar por un grande, de tal manera que dijo, ¿cuánto necesito invertir para que me den ese poder, para que a cualquiera que yo imponga las manos, entonces también se lo pueda vender? El apóstol Pedro dijo, tu dinero perece contigo. Tú no sabes lo que estabas hablando. Esto no se compra con dinero. Esto es poder de Dios. Y esto lo da Dios a quien Él decide darse. Esto es lo que sucedía. Entonces, esta es una clara violación de la autonomía de la iglesia de alguien desde dentro. Ahora, en nuestros días se puede mal aplicar la autonomía cuando se quiere usar para lo que queremos o para nuestros propios propósitos, y es donde tenemos que poner mucha atención. Porque hoy en día decimos autonomía y pensamos, yo no tengo por qué escuchar, nadie tiene por qué venir a decirme lo que yo estoy haciendo mal, nadie.
Yo aquí estoy haciendo las cosas correctamente, aquí nosotros decidimos, aquí nosotros hacemos y nadie tiene por qué venir a decir o a hacer o a pensar o a incumbirse en lo que no le interesa. ¿Vale? Váyase a su congregación, allá usted haga lo que usted quiere y aquí no viene a estar diciendo cosas que no son correctas. El no querer ser censurados. Si alguien está de acuerdo, bueno, pues véngase y nos gusta, pero cuando algo viene a nuestros oídos que no nos gusta, cuando nos dices que estás mal. Recuerdan ustedes el caso de Herodes, cuando Juan le decía, no te es lícito tener esa mujer. No nos gusta ser reprendidos. Entonces esto es lo que sucede y decimos es que somos autónomos y nadie tiene por qué venir aquí a decirnos lo que estamos mal. Vaya, tenga sus asuntos en otro lugar donde usted pertenece, pero aquí no viene. Luego también se usa la autonomía para pensar en reetiquetar el pecado. Aquí nosotros decidimos qué es pecado y qué no es pecado. Nosotros vamos a decidir esto, así es de que esto es algo que, bueno, cada congregación va a decidir qué es lo que es pecado y qué es lo que no. Había un presidente que decía, para bajar los índices de delincuencia, hay que llamar a la delincuencia de otra manera. Y entonces van a bajar los índices de delincuencia porque ya no va a haber delincuencia si le cambiamos el nombre. Ya no se llama robo, vamos a ponerle el robo al robo otro nombre, vamos a ponerle al asesinato otro nombre, vamos a ponerle a la violación otro nombre. Entonces desaparecemos los nombres, desaparecen los índices de delincuencia. De verdad, esto lo dijo un presidente. Y esto es algo que pues suena a risa, pero esto es lo que sucede. Pensar en reetiquetar el pecado es algo que no nos toca. Por más autónomos que nosotros queramos ser, no podemos, si es que queremos, ser la iglesia del Señor. Muchas veces la autonomía también se malentiende cuando decimos es que somos autónomos y vamos a proteger a la familia. Y se protege a la familia, pero más bien la palabra es se solapa el pecado. Donde no se dice, no se actúa de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el estar solapando es algo que nos hace cómplices. Y necesitamos nosotros no caer en esta situación. De decir, bueno, pues vamos aquí a hacer y a pensar y a decir de otra manera. Aquí nosotros vamos a decidir si es o no es. La verdad es que nosotros no tenemos autoridad para eso. Cuando habla de autogobierno, cuando habla de esta facultad para gobernarse a sí mismo, no está diciendo que nosotros podemos tener una libertad completa. Cuando dice facultad para gobernarse a sí mismo de una manera libre o libremente, no está diciendo que nosotros podemos reinventar la ley, podemos reinventar lo que es y lo que no es, porque no somos autónomos de este libro. Somos autónomos unos de otros. Cada congregación tiene su propia organización. Cada congregación debe de saber qué es lo que va a hacer. Cada congregación debe de tener las reglas, la palabra de nuestro Dios para poder gobernarse. Y somos autónomos unos de otros. Pero donde no somos autónomos es en querer cambiar lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de la familia de Cloé, que le dieron aviso al apóstol Pablo de situaciones que estaban ocurriendo allí en Corinto. Había casos de división y el apóstol Pablo les escribe esta carta y les dice: fui informado por los de Cloé acerca de las divisiones que hay entre ustedes y esto no debe de ser. Los exhorta a que dejen estas divisiones. ¿Violó el apóstol Pablo la autonomía? No entendemos que haya violado la autonomía. Luego después también se oía, esto ya no fue algo que se informó por los hermanos de Cloé, sino que incluso la ciudad estaba escuchando lo que sucedía en la iglesia en Corinto. Dice, y esto es algo que aún hasta los gentiles, las personas que están fuera del pueblo, ellos se están escandalizando de lo que sucede allí en la iglesia. Entonces manda que esto debe de ponerse en disciplina. Ellos violaron, o el apóstol Pablo violó la autonomía de la iglesia en Corinto. Entendemos que no. Entonces, cuando algo se necesita hacer, ¿por qué razón no se viola? Porque somos un cuerpo de una iglesia, un cuerpo universal, pertenecemos al mismo cuerpo, y cuando un miembro en la iglesia local
padece, debemos de nosotros estar atendiendo esa situación. Cuando se requiere disciplina dentro de la iglesia, se necesita ejercer. Y también cuando algo sucede en otra congregación que afecte a la enseñanza, que pueda estar poniéndose en riesgo muchas cosas, tenemos nosotros que ver, que velar por el bienestar de la iglesia. Esto es algo que así lo hizo el apóstol Pablo. Él no era miembro ahí de Corinto, y él estuvo actuando para decir: esto no debe de ser así. Su jactancia no es buena. Ustedes están envanecidos, pensando que son muy buenos porque no están disciplinando a este hermano, a este perverso, así lo llaman. Y si ustedes están ahí tolerándolo, dice: más bien quítenlo. Debieran de estar lamentándose y quitarlo de medio. Así es de que esto es lo que deben de hacer. Y la iglesia ejerce la disciplina para con él, y ya luego vemos que esto funcionó más que tenerlo ahí solapado, cobijado. Es que si estás mal, se te va a aplicar la disciplina, quedas fuera, se ha entregado a Satanás para que pueda volver en arrepentimiento. Al final de cuentas, hermanos, cuando hablamos de la autonomía, decimos: no somos nosotros autónomos de Cristo. Somos autónomos unos de otros, pero no somos autónomos de la palabra de nuestro Dios. La iglesia puede decidir la iglesia local a qué hora tiene su culto de adoración, a qué hora se reúne para adorar a Dios, pero no puede decidir: vamos a reunirnos en viernes esta semana. A partir de esta semana vamos a comenzar a reunirnos en viernes y tener la adoración como de domingo, pero ya el domingo no, porque pues muchos no podemos, entonces vamos a cambiarlo para el viernes. ¿Estamos de acuerdo? Por más que estemos de acuerdo, no podemos cambiar de día. Podemos nosotros decidir cuántos himnos vamos a cantar, qué himnario vamos a usar, pero no podemos decidir si introducimos instrumentos musicales o no introducimos instrumentos musicales. Esto es algo que no podemos cambiar. Hay cosas que nosotros podemos decidir, pero hay cosas que no podemos. Están legisladas en la palabra de Dios y solamente nos sujetamos a ellas. Eso es así. Esto es la autonomía. Hay cosas que nosotros podemos decidir y hay cosas que no. Podemos decidir quién va a hacer visitas, podemos decidir si ayudamos a algún predicador, podemos decidir muchas cosas, pero hay cosas que no podemos cambiar porque ya están establecidas en la palabra de nuestro Dios. Porque la Biblia siempre será nuestra brújula, siempre será nuestro norte, siempre será quien nos guíe en todos los asuntos. Mas Dios, tu nombre a lo sumo exaltó, sumo exaltado Jesús, nombre sobre todo nombre. Dios, tu nombre a lo sumo exaltó, sumo exaltado